amplía su guerra comercial al imponer un arancel del 50% al cobre importado. Mientras la Unión Europea dice que están por alcanzar un acuerdo, otros países se enfrentarán a nuevas notificaciones arancelarias de Estados Unidos. A pesar de las negociaciones, no se concreta aún un alto al fuego en Gaza. Israel amplía su ofensiva y Netanyahu dice que lograrán sus objetivos luego de su reunión en la Casa Blanca. Y el presidente del gobierno español admite que pensó en dimitir y convocar elecciones tras los escándalos de su partido. Pedro Sánchez anunció ante el Pleno del Congreso la puesta en marcha de un plan anticorrupción y defendió la gestión de su coalición. Saludos, bienvenidos al Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. La guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, experimenta un nuevo auge luego de que anunciara mediante su portavoz, Karoline Leavitt, el aplazamiento del fin de la tregua de 90 días que le dio a decenas de sus socios para negociar acuerdos comerciales. La nueva fecha quedó fijada en el 1 de agosto y será inaplazable, según declaró el magnate. Las declaraciones de la portavoz del presidente coincidieron con una publicación de Trump en su red social Truth Social, en la que informó sobre una batería de cartas a algunos de sus socios comerciales en las que amenazaba con la imposición de nuevos aranceles. Con la promesa de gravámenes a las importaciones de entre el 25% y el 40%, el republicano justificó el uso de esa vía de comunicación con los países, justificando que hay 200 con los que negociar, 200 asuntos pendientes que es imposible resolver uno por uno, cara a cara, en tan corto espacio de tiempo. Fueron 14 las naciones notificadas, incluidos 2 de los más destacados, Japón y Corea del Sur. Hay puntos en los que no se puede alcanzar un acuerdo. Hemos evitado concesiones fáciles y buscado defender lo que debemos defender. Este movimiento extiende el periodo de incertidumbre, socava las inversiones y los contratos comerciales y crea mayor inseguridad e inestabilidad. Este miércoles, Trump reveló que Argelia, Irak, Libia, Sri Lanka, Filipinas, Moldavia y Brunei serán las nuevas víctimas de sus mega aranceles comerciales con tarifas que oscilan entre el 25 y el 30%. Mediante correspondencia, el presidente estadounidense explicó que la razón de los nuevos aranceles es el déficit comercial de Estados Unidos con esas naciones y aseguró que tales medidas podrían evitarse si las empresas de los países afectados trasladan su producción a territorio estadounidense. También advirtió a estos países que no impongan aranceles de represalia, ya que en ese caso Washington aumentaría sus impuestos de forma proporcional. También trascendió el anuncio por parte del republicano de un nuevo arancel del 50% a las importaciones de cobre. Vamos a darle a algunos sectores un compás de espera. En el caso de las farmacéuticas, van a tener que venir al país. En caso contrario, habrá aranceles muy altos. Vamos a darle tiempo para que se adapten. Muchos se fueron a otros lugares porque la gente que estaba aquí lo permitió. Nosotros no lo vamos a permitir. Así que vamos a hacer anuncios con productos farmacéuticos, microcircuitos y otras cosas. Nosotros establecimos aranceles de 50% al aluminio, a los vehículos. Hoy estamos trabajando en el cobre. Creo que los aranceles para el cobre serán del 50%.
Este sería el cuarto arancel generalizado que Trump impone durante su segundo mandato. Tras el anuncio, los precios del llamado metal rojo se dispararon y alcanzó un máximo histórico de $5,66 por libra. El mandatario estadounidense también advirtió que probablemente la Unión Europea recibirá su propia carta con la comunicación de los aranceles que les corresponden. Mientras ello ocurre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Bruselas y Washington trabajan para alcanzar un acuerdo comercial. Since February, the United States has imposed tariffs on 70% of total EU trade with the United States. The scale and the scope of these measures is unprecedented. So our line has to be very clear. We will be firm. We do prefer a negotiated solution. This is why we're working closely with the US administration to get an agreement. And I had a good exchange with President Trump earlier this week to help move things forward. We're looking for a reliable framework from which we can keep building our common trade. So the message is clear. We stick to our principles. We defend our interests. We continue the work in good faith. And we get ready for all scenarios. We will, of course, keep this House informed. Pasamos a otros temas y es que un alto el fuego temporal entre Hamás e Israel se podría alcanzar antes de que finalice esta semana, según declaró el martes Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. Witkoff dijo que aunque las conversaciones formales todavía no han comenzado, a través de reuniones separadas mediadas por Qatar, se espera que pueda establecerse un marco que sea decisivo para que las conversaciones tengan éxito y tomen menos tiempo de lo que tomarían de otra manera. Teníamos 4 problemas y ahora solo queda uno tras 2 días de conversaciones indirectas, así que esperamos que para finales de esta semana tengamos un acuerdo que nos permita un alto el fuego de 60 días, detalló durante una reunión del gabinete de Donald Trump. Desde el domingo se confirmó una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Hamás e Israel en Doha con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, mientras los mediadores indican que existe un compromiso positivo en este momento entre las dos partes. Sí, hemos continuado las conversaciones. De 4 puntos de fricción lo hemos bajado a 1. Está el acuerdo de un cese al fuego de 60 días, la liberación de 10 rehenes, los restos de 9 que fallecieron. Nos estamos reuniendo con familiares para informarles y esperamos que esto conduzca a una paz perdurable en Gaza. Estás haciendo un muy buen trabajo y es difícil. Hay mucho odio, un odio de larga data. Pero creo que pronto podremos tener una solución real. No obstante, de acuerdo a diversas fuentes, todavía hay desacuerdos entre Israel y Hamás sobre el estatus y la presencia de las fuerzas de defensa de Israel dentro de Gaza. Sin embargo, han superado diferencias significativas en otras cuestiones, incluido el proceso de distribución de ayuda humanitaria y la demanda de Hamás de que Estados Unidos garantice que Israel no reanude unilateralmente la ofensiva cuando expire el cese del fuego en 60 días. Mientras, el primer ministro palestino Mohammad Mustafa también destacó la creciente probabilidad de un alto el fuego casi total en la Franja de Gaza, indicando que el gobierno espera un éxito rápido en estos esfuerzos. Asimismo, apuntó que se están haciendo preparativos para coordinar las operaciones de ayuda humanitaria a la población de Gaza y organizar una conferencia sobre la reconstrucción del enclave. No obstante, tras reunirse con distintos funcionarios del gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel aún tiene que terminar el trabajo en Gaza, lo que continúa poniendo en duda la disposición de Netanyahu para poner fin al conflicto que ha devastado la Franja de Gaza durante más de 20 meses. I said these are momentous times, and they are. The President and I believe in a doctrine called peace through strength.
First comes strength, then comes the peace. Our resolute action, the resolute decision of President Trump to act with us against those who seek to destroy Israel and threaten the peace of the world has made a remarkable change in the Middle East. Las autoridades palestinas han denunciado sistemáticamente las acciones de Netanyahu, entre ellas que Israel está haciendo todo lo posible para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, una organización administrativa autónoma que gobierna transitoriamente desde 1994 en la Franja de Gaza y parte de Cisjordania, e implementar su bloqueo financiero. A pesar de un amplio consenso internacional a su favor, Tel Aviv busca bloquear la creación de un Estado palestino. El primer ministro israelí descartó en Washington la solución de los dos estados, que contempla la creación de un Estado palestino independiente para obtener la paz en la región de Medio Oriente. La seguridad en general siempre estará en nuestras manos, eso es un hecho. Nadie en Israel estará de acuerdo con otra cosa, aseguró Netanyahu desde la Casa Blanca. La solución de los dos estados prevé la existencia de dos estados separados e independientes, uno israelí y otro palestino. No obstante, su materialización se ve dificultada principalmente por la falta de consenso sobre dónde trazar las fronteras entre los dos territorios. Palestina insiste en tener como fronteras las reconocidas en el alto el fuego de 1967 en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, algo que el gobierno israelí no acepta. Por su parte, durante su visita al Reino Unido, el presidente francés Emmanuel Macron se dirigió a la Cámara de los Comunes, donde hizo un llamado urgente a poner fin al sufrimiento en Gaza, facilitar la liberación de los rehenes y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Estamos al tanto de que un camino político de salida es crucial y creo en el futuro de la solución de dos estados como base de la arquitectura de seguridad regional, que permitirá a Israel vivir en paz y en seguridad junto a sus vecinos. Pero quiero ser claro. Pedir hoy un cese en Gaza sin ningún tipo de condiciones es simplemente decirle al resto del mundo que para los europeos no hay un doble estándar. Y ya que sentimos lazos con la integridad territorial y la vida humana, queremos su cese, no sin discusiones. Hoy trabajando juntos con el fin de reconocer al Estado de Palestina y de iniciar este momentum político es el único camino para la paz. Porque desde Oslo en 1993, con Gaza en ruinas y con Cisjordania bajo ataques diarios, la perspectiva de un Estado palestino nunca ha estado más en riesgo que ahora. Y el objetivo del reconocimiento no es solamente cumplir con nuestra labor, sino también reabrir la perspectiva política y negarnos a solo trabajar a partir de la seguridad. Y por eso es que esta solución de los dos estados, el reconocimiento del Estado de Palestina, también es algo que me parece como la única manera de construir paz y estabilidad para toda la región. Mientras avanza la agenda de Netanyahu en la Casa Blanca, los ataques contra el enclave no se detienen, una situación que se ve agravada por la falta de alimento y ayuda humanitaria. Israel mató a 54 gazatíes en bombardeos contra el área de Mawasi, a la que el ejército llama a la población de la franja a desplazarse diariamente, según confirmó este miércoles a la agencia española EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos, Zaher Al-Wehedi. Aunque desde mayo de 2024 el ejército calificó estas playas como un área segura, las sometió a bombardeos habituales. El funcionario palestino apuntó que Israel atacó 13 tiendas de campaña en esta área costera, en la que unos 425.000 gazatíes desplazados se hacinan desde hace meses huyendo de los combates en la franja. El martes, Israel ordenó la evacuación forzosa de 9 sectores de Han Yunis fronterizos con Mawasi, advirtiendo que sus tropas llevaban a cabo allí operaciones terrestres y que se iban a lanzar bombardeos intensos y por sorpresa.
Solo vi el ataque, salí corriendo al cortarse la electricidad y encontré a todos mis hijos martirizados. Mis nietos de mi hija son 3, 2 niños y una niña. Después de acabar con nosotros, dicen que harán una tregua, ya estamos acabados. Salimos y encontramos metralla cayendo sobre nosotros, sobre nuestras tiendas. Encontré que la tienda de mi abuela había caído sobre ella y mi abuela tenía una herida en la cabeza y en la pierna. Oí a la gente gritar, madre, padre, ayúdanos. Es una casa de 3 pisos. Llevamos buscando desde el amanecer y todos los esfuerzos de búsqueda han fracasado. No podemos seguir, no somos máquinas, somos seres humanos. No hay comida que nos dé fuerzas para seguir trabajando. En definitiva, las muertes de civiles inocentes siguen ocurriendo a diario. La reunión entre Trump y Netanyahu en la Casa Blanca concluyó sin avances. Por el contrario, se repitió la retórica del desplazamiento forzado de los palestinos fuera de Gaza y la todavía risible nominación al Nobel de la Paz por parte del premier israelí acusado de genocidio por la Corte Penal Internacional al mandatario estadounidense. En France 24, Daniel Abundis, doctor en Relaciones Internacionales y especialista en Medio Oriente, hizo un análisis de las conclusiones de la reunión. En función de la candidatura que hace Benjamín Netanyahu al presidente Donald Trump de cara al Premio Nobel de la Paz, se tocaron otros temas que nada tiene que ver con la actual situación en Gaza, con las cientos de muertes que siguen ocurriendo y sobre todo también con la precarización que se está dando también al interior de Cisjordania. Es decir, al momento que negociaban una tentativa de cese al fuego Donald Trump y Benjamín Netanyahu, no solamente seguían los bombardeos al interior de la Franja de Gaza, pero también seguían las violencias por parte de los colonos, particularmente en algunas zonas de Cisjordania, en el norte, en ciudades como Jenin, en ciudades como Nablus, como Tulkarem, en donde los campos de refugiados han visto en las últimas semanas cómo se ha acrecentado la violencia por parte de los colonos, por parte de las fuerzas de defensa israelí. Y reitero, un encuentro que a pesar de que había generado cierta expectativa, desafortunadamente termina siendo otra puesta en abismo, en donde Netanyahu lo único que hace es complacer a un Donald Trump que desafortunadamente no pone sobre la mesa las condiciones de cara a un cese al fuego que impliquen particularmente seguridad para la población palestina en Gaza, pero también en Cisjordania, reitero. Estados Unidos defiende a su principal aliado a ultranza. Por ello, impuso sanciones a la relatora especial de la ONU sobre la cuestión palestina, Francesca Albanese, quien acusó a Israel de genocidio. La decisión fue tomada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien justificó la medida contra Albanese al considerar que ha hecho esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar acciones en la Corte Penal Internacional contra funcionarios, empresas y ejecutivos de Estados Unidos e Israel. Una muestra de que la nación norteamericana sanciona a su conveniencia a quienes no están aliados a sus ideales. Rubio, en su publicación en X, agregó que la campaña de guerra política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada y siempre apoyarán a sus socios y su derecho a la legítima defensa. Recientemente, la alta funcionaria de la ONU señaló que Israel es responsable por uno de los genocidios más crueles de la historia moderna. Además, subrayó que la situación en el territorio palestino ocupado es apocalíptica debido al gran número de víctimas. Y pasamos a España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconoció este miércoles en el Congreso de los Diputados que tras el estallido de los casos de corrupción que involucraron al número 3 del partido gobernante, Santos Cerdán, a José Luis Ábalos, en ese momento ministro de Transporte, y a Koldo García, entonces asesor de Ábalos, llegó a plantearse seriamente la posibilidad de dimitir y convocar elecciones anticipadas. Durante su intervención, Sánchez compareció para dar explicaciones tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una controversia aprovechada a diario por el opositor Partido Popular
ávido de volver al poder, y sus posibles aliados en caso de que los conservadores regresen al Ejecutivo, el ultraderechista partido Vox. En su discurso, el presidente admitió errores de juicio, sin embargo, se reivindicó como un líder de un partido ejemplar y defendió su integridad personal. Soy un político limpio que aspira a recuperar la confianza de la Cámara. Vengo a rendir cuentas, a dar explicaciones como corresponde, a asumir mi responsabilidad, pero sobre todo a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder, dijo el mandatario. El líder del PSOE aseguró que tras una profunda reflexión decidió continuar al frente del Ejecutivo. Tirar la toalla no es nunca una opción, afirmó desde la tribuna. Y por supuesto mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Y voy a continuar por tres razones. Voy a continuar por tres razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es lógicamente difícil no creer, o mejor dicho, es más difícil no creer que creer. Y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar. En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Sé, señorías, que no están siendo días fáciles para esos grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura como presidente del Gobierno. Sé que están bajo mucha presión, pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura, que voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y de lucha contra la corrupción y que voy a cumplir con los compromisos que tengo con ellos. Sánchez presentó un plan estatal de lucha contra la corrupción elaborado en colaboración con SUMAR y el Departamento de Anticorrupción, Integridad y Gobierno de la OCDE. El plan consta de 15 medidas agrupadas en 5 ejes. El primero, prevención y fortalecimiento institucional. Número 2, control y transparencia en partidos políticos. 3, protección a los denunciantes. Cuarto, refuerzo del sistema judicial y por último, sobre sanciones y exclusiones. El gobierno se compromete a cumplirlo hasta la última coma con un sistema de seguimiento y evaluación que emitirá informes públicos a los 12 y 24 meses. Esta comparecencia y el anuncio del plan han provocado una cascada de reacciones en el hemiciclo, desde la oposición más dura hasta los socios de investidura. Las intervenciones han reflejado un clima de tensión política, exigencias de responsabilidad y llamados a un cambio de rumbo. La vicepresidenta segunda del gobierno español y líder de SUMAR, que forma parte de la coalición de gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado en el Pleno Extraordinario del Congreso sobre corrupción que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es honrado, pero le ha pedido que cambie el rumbo porque gobernar no es resistir, sino transformar con medidas. Díaz ha valorado positivamente el plan anticorrupción, aunque ha reclamado medidas adicionales como la prohibición de indultos por corrupción y respuestas claras sobre el caso Cerdán y la trama Coldo. Tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no queremos que gobiernen ellos.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el plan anticorrupción del gobierno como un conjunto de medidas cosméticas y ha exigido a Pedro Sánchez que convoque elecciones. Desde la tribuna del Congreso, Feijóo ha acusado al presidente de haber elegido a las personas correctas para hacer cosas equivocadas y ha reclamado el cese del fiscal general del Estado y una reforma del Tribunal Constitucional. Sin embargo, para el portavoz del PSOE, Patxi López, al PP no le gusta el plan de medidas anticorrupción anunciadas porque igual les afecta, ya que son medidas contra corruptos y corruptores. En su intervención, López ha defendido el paquete de medidas planteado por el presidente y ha diferenciado la forma en la que el PSOE y el PP encaran casos de corrupción en el seno de sus formaciones. Hay diferencias abismales, ha dicho el socialista, quien ha destacado que lo primero que hizo Sánchez tras conocer el caso que apunta al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, fue pedir perdón, mientras que el PP impidió hasta en 27 ocasiones que el expresidente Mariano Rajoy compareciera en el Congreso cuando estallaron los casos en su formación. El presidente ha traído aquí una batería de medidas para mejorar la transparencia, la dación... Sí. La dación de cuenta y la... Es que no le gustan, ¿no? No le gustan las medidas ya porque igual les afectan muchas de ellas. Porque son medidas contra los corruptos y contra los corruptores. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, estos son diferencias abismales. Son diferencias abismales entre ustedes y nosotros. Así que primera cuestión absolutamente evidente. No somos iguales. Mientras, los 33 diputados de ultraderecha de Vox no han querido escuchar al presidente del gobierno. Su líder, Santiago Abascal, consideró que el presidente trata de presentarse como un líder internacional en las distintas cumbres multilaterales para buscar impunidad para su entorno. Estas declaraciones en medio de la vergonzosa viralidad de la propuesta de la ultraderecha española de deportar a más de 8 millones de migrantes, un proyecto a lo que Trump plantea una nación excluyente, blanca, autoritaria, machista y militarizada. En su intervención retomó el tema y repudió a los migrantes. Abascal también criticó la decisión del gobierno de no aumentar el gasto militar en la OTAN, así como continuar creando alianzas para mitigar el cambio climático. En respuesta a estas declaraciones, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha lanzado duras críticas al PP y a Vox, acusando a la ultraderecha de hipocresía y de utilizar discursos xenófobos sin fundamento, mientras que lanzó una advertencia al Ejecutivo que si aparecen más implicados en los casos de corrupción, su grupo pedirá elecciones. Tienen despistado, porque no nos quieren a los indepes porque no queremos ser españoles, tampoco quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿ustedes a quiénes quieren? No quieren a nadie. Pero les voy a decir algo, ustedes no van a expulsar a nadie, y mucho menos a 8 millones de personas en este país. Primero porque si expulsa a tanta gente, al final va a tener que trabajar hasta Abascal. Que la gente sabe que los de enfrente, que esta gente tiene al amigo de un narco. ¿Ustedes no creen que la gente sabe que Aznar tiene, el señor de la guerra, Aznar, tuvo a 9 ministros imputados? ¿Ustedes no creen que la gente sabe que Ayuso benefició a su entorno más próximo con mordidas durante la pandemia? Que Rajoy es el M. Rajoy de la Gürtel y que su ministro de Interior destruyó y creó pruebas contra según qué partidos. Que hay un inútil, un mentiroso como Mazón gobernando el País Valencià con 200 y pico muertos sobre la mesa mientras él estaba de pacharanes en el Ventorro. Que cuando esta gente plantea aquello de mafia o democracia, simplemente están diciendo aquí lo que robamos profesionalmente somos nosotros. Y la pregunta del millón, ¿qué vamos a hacer nosotros y nosotras? Bueno, pues nosotros consideramos que si esto se queda aquí, si esto se quedan 3 listos, que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar. Porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. Pero si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar que la gente decida. Que la gente decida.
Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.